Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast de Tarumba. Hoy tenemos la presencia de Iliana Villamil y voy a dejar de que ella nos hable un poquito más de ella y que se presente. Bienvenida. Gracias, Giselle. Bueno, yo soy de San Pedro Sula, me mudé a Tegucigalpa hace 6 años, me casé y vivo acá. Tengo 2 varones y soy la dueña de Balancé. Es un estudio de danza y de bar. Entonces ofrecemos clases de ballet, de acrodance, de jazz para niños a partir de 3 años hasta adultos y las clases de bar fitness para adultos solamente, por ahora. Entonces, en eso paso más que todo, dando clases por las tardes y por las mañanas y con mis hijos que van a la escuela, llevando, trayendo, todo eso. Genial. ¿Usted ya tenía el estudio en San Pedro o empezó aquí? ¿Cómo empezó la idea? ¿Cómo empezó? Yo no tenía estudio en San Pedro. Me formé en San Pedro, en Censea. Mi maestra Estela Paz, ella tiene su escuela desde hace 20 años. Y cuando me gradué de la universidad, cuando estaba en la escuela, mi mamá nunca, ella sabía que yo disfrutaba mucho bailar, sabía lo importante que era en mi vida. Entonces no me dejó nunca salirme de las clases. Ella me dijo, cuando tengas edad, cuando estés más adulta, vas a poder tomar tu decisión si quieres seguir bailando o no. Entonces, cuando me gradué de la escuela, dejé de bailar. Dije, ya hasta aquí llegué, ya bailé suficiente. Y me fui a la universidad. Volví 6 meses después, fui a una presentación de mi escuela y lloré toda la presentación y ahí me di cuenta realmente lo que me hacía falta y lo importante que era. Entonces seguí bailando en la universidad y después volví. Y ha sido fue un proceso de explorar, porque regresé, empecé a trabajar como maestra en una escuela, no de ballet, escuela primaria. Entonces di clases, trabajé, pero también daba las clases de ballet por las tardes. Entonces trabajaba, me levantaba a las 5, terminaba en la escuela a las 3, después iba de 4 a 7 a seguir bailando y dando clases. Entonces era bien cansado. Entonces empecé a quemarme bastante y llegó un punto que tuve que decidir qué iba a hacer, porque daba clases en el programa de drama de otra escuela, entonces estaba metida en un montón de cosas y estaba bien cansada. Entonces tuve que decidir. Me acuerdo que cuando llamé a mi actual esposo, era mi novio en aquel entonces, y le dije, mira, creo que voy a dejar el trabajo de la escuela. Y él, asustado, me dice, ¿cómo? O sea, ¿y qué vas a hacer? Y yo, no, voy a seguir dando las clases de ballet. Entonces, para él no tenía sentido que dejara mi ingreso más fuerte, claro, por hacer lo que... Él sabía que me gustaba, pero todavía no entendía mi lógica para la decisión. Pero bueno, entonces tomé la decisión, dejé de mi trabajo y me quedé solo dando las clases de ballet. Y después, cuando ya me estaba con planes de venirme para Tegucigalpa, casarme, no tenía planes de abrir el estudio. Y trabajé aquí también en una escuela. Después tuve a mi primer hijo. Y cuando ya tenía a mi hijo, se dio la oportunidad de que abriera el estudio. Y yo todavía no estaba segura, no estaba segura realmente de aventarme a hacerlo. Pero lo hice, abrimos el estudio en el 2019. Entonces, y en todo este proceso que yo estaba trabajando, saqué mis certificaciones de bar, de yoga. Entonces me fui preparando más o menos para lo que estoy haciendo ahorita, sin saber realmente a dónde iba o claro, teniendo como un propósito específico. Entonces todo se fue dando y gracias a Dios me ha ido súper bien, pero sí abrí en el 2019 y en el 2020 la pandemia. Entonces estuvimos abiertos 1 año, después cerramos, nos quedamos con clases virtuales y después ya en el 2021, como abril, ya abrimos bien.
y hasta ahorita ya ha empezado como a regresar al movimiento que había antes de la pandemia. Claro. Entonces, así fue como surgió. Y a mí la idea de la escuela, pues el nombre, Balancec es usted ha de conocer en francés, pero es un paso de ballet. Entonces, quiere decir, es un paso en el que se alterna el peso de un pie al otro. Entonces, a mí siempre me ha gustado la idea de que el estudio sea algo integral, que sea no solamente la formación del ballet o la danza, pero también darle otro tipo de formación a las niñas y un espacio seguro para las niñas y para los adultos que llegan, que puedan tener un poquito de balance en su vida. Y entonces por eso he incorporado lo de salud y nutrición para que puedan tener también ese lado de la formación que muchas veces se queda olvidado en el mundo del ballet. Y yo creo que aquí en Honduras nosotros tenemos una cultura de alimentación que no siempre ayuda a la actividad física, al desarrollo correcto de los niños, a la actividad. La típica combinación, ¿verdad? El ballet para las niñas, el karate, el fútbol para los varones, pero igual yo lo veo. Si el alto rendimiento necesita siempre una buena alimentación y nos olvidamos de eso, no vemos que son dos cosas que van de la mano y que son necesarias. Y en el ballet específicamente, en el mundo en general, hay como estos estándares de la figura, claro, de cómo tiene que ser el cuerpo de un bailarín. Y creo que está bien desconectado como lo que se espera y dónde está la persona en su vida. Entonces como que no hay esa guía para llevar a la persona. Y se ha pensado mucho siempre en el peso y en el peso del cuerpo y una figura ideal. Y creo que eso ya está cambiando ahorita, gracias a Dios. Pero siempre, y para cualquier atleta, ¿verdad? Hay una condición física ideal. Correcto. Para los bailarines y las mujeres que bailan en puntas. El peso, y no quiero decir el peso porque no necesariamente, pero la condición física sí es muy importante, claro, para que la bailarina no se lastime los tobillos, o sea, todo el peso del cuerpo está sobre los tobillos. Entonces sí es importante que haya una condición física saludable y normalmente cuando nosotros crecemos bailando, los maestros y los maestros son, y así ha sido el mundo, que es algo que tiene que seguir cambiando, porque las cosas se dicen tal vez de maneras que no son muy sanas para las niñas y para Correcto. Los varones también. Entonces, se le pide a una niña que baje de peso, que si no baja de peso no puede subirse a puntas, que si no baja de peso va a tener que dejar de tomar las clases de puntas, pero no se le está dando una manera o una guía a la niña de cómo voy a lograr esto. Y la niña viene de su casa, ella no prepara su comida, claro, ella no sabe cómo, bajar de peso. Entonces es bien duro y puede afectar mucho a la persona tener esta presión por este lado, haciendo esto que me gusta, pero al mismo tiempo no me veo como me tengo que ver para que, según lo que me están pidiendo. Entonces gracias a Dios, yo no crecí con ningún trauma, ni me pasó nada fuera de lo normal en mi formación. Pero sí me di cuenta cuando ya había regresado a la universidad, cuando las niñas están adolescentes, el cuerpo les cambia. Entonces somos más caderonas, tenemos más de todo por todos lados. Entonces yo me recuerdo que cuando yo estaba adolescente, mi cuerpo era completamente diferente a como es ahorita. Yo empecé a notar un cambio cuando me fui a estudiar a España un semestre. Yo había subido de peso en la universidad, pero me fui a España y simplemente por cambiar los ingredientes y la manera de comer allá, no era que estaba a dieta, no dejé de comer nada, comía cosas súper ricas que cualquiera podría decir, eso engorda,
pero la dieta era súper sana, los Correcto. ingredientes de la comida eran súper sanos, entonces yo empecé a bajar de peso y ahí fue donde me empecé a dar cuenta cómo afectaba a mi cuerpo la comida, sin yo estar haciendo un esfuerzo Correcto. por bajar de peso. Entonces empecé a agarrar un poquito de conciencia. Y cuando estaba dando clases, ya que regresé de la universidad, mis alumnas me decían, se me acercaban, tenía grupos de niñas que estaban adolescentes y me decían, Miji, ¿usted qué come? Me decía, ¿qué puedo hacer? Sí, entonces me empezaron porque claro, el maestro es también un ejemplo, un modelo a seguir. Entonces me preguntaban y lo único que yo podía compartir era lo que yo acostumbraba a comer, pues porque no tenía ningún conocimiento, pero entonces empecé a preguntar un poquito, ok, bueno, me van a contar qué es lo que ustedes comen, qué es lo que, y entonces la dieta de nuestro país, entonces las baleadas en la noche, y que las comidas por sí solas no son comidas malas. Correcto. Pero bien poca la variedad de comida y no mucha verdura, no mucha fruta. Correcto. Entonces, era también darme cuenta que la niña quiere hacer un cambio en su comida, pero ¿cómo hace el cambio si la persona que le está dando la comida en su casa no sabe nada de todo esto? Correcto. O no sabe qué es mejor, no sabe qué es lo que ella debería estar comiendo para su rendimiento en sus clases. Entonces, desde ahí empezó como mi interés en ir viendo cómo podía yo apoyarlas más. Correcto. Entonces, entonces empecé a compartir con ellas, ok, esto es lo que yo desayuno, esto es lo que yo como, que no necesariamente le va a, lo que me funciona a mí no le va a funcionar a otra persona, pero así fue como empecé y después ya saqué una certificación como health coach cuando estábamos en la pandemia. Para poder tener un poquito más de conocimiento y poder ayudar mejor y poder guiarlas mejor. Que no solo sea... su ejemplo, lo que hace y lo que le ha funcionado. Exacto. Y que también sea que yo pueda hablarles a ellas y si ellas necesitan como apoyo especial, que pueda ofrecérselos. Que no solo sea esto es lo que es mejor para su condición física como bailarina, pero esta es la manera que se tiene que cuidar el cuerpo, que hay que dormir, que hay que alimentar, que hay que nutrir para poder rendir como bailarina. En este tema se ha conocido mucho la relación que hay entre el ejercicio del ballet y el problema de anorexia. Precisamente por eso, porque la niña tiene la presión de ser la mejor bailarina, de tener ese cuerpo, de ser eso. Y de repente escuché un caso cercano, me llamó mucho la atención. Y comentando sobre el tema, me he dado cuenta de que a pesar de que ahora no se habla del tema, yo recuerdo que cuando yo crecí hablábamos un poco más del tema, de la anorexia, de eso, teníamos un poco más de información. Siento que ahora es algo que se tiene un poco como que ya pasó, como que no está ahí, pero en realidad sí. Incluso comentaba alguien y me decía, sí, yo viví 3 años con anorexia y en mi casa nadie se dio cuenta, yo lo tuve que superar sola. ¿Y cuántos casos tenemos que no nos damos cuenta? Sí, y yo creo que ahorita, porque también hay toda esta revolución de body image que para mejorar, pues, o sea, Sí. Pero siento que todavía no es algo que se... Tal vez el conocimiento, lo mismo que con la alimentación, siento que en las familias tal vez no se habla y no se comunica tanto lo que está pasando en las escuelas. Yo me recuerdo que cuando
yo todavía estaba en la escuela, le dije a mi mami, mami, quiero ir al nutricionista. Y mi mami me dice, ¿para qué? Y yo, porque estoy gorda. No era o sea, nunca he sido siempre he tenido una figura delgada. Entonces, mi mamá ella siempre me ha escuchado y siempre ha tratado de apoyarme en lo que yo he necesitado. Entonces, ella me dijo, bueno, si quieres ir, te voy a llevar. Entonces, fui a donde la nutricionista, me pesa y me dice, no, pero usted está en su peso ideal. Entonces, y fui, no sé si me dio una dieta, no sé en qué terminó eso, pero es lo mismo, que tal vez lo que yo necesitaba no era bajar de peso, tal vez era un poquito más de seguridad, de confianza, de autoestima en cuanto al cuerpo y todo lo de la imagen corporal. Entonces, eso es en lo que yo creo que ahorita se tiene que trabajar mucho en que todo sea completo, porque yo puedo tener a una alumna que es excelente, que tiene muchas condiciones, que tiene una figura linda, pero si ella no ha encontrado esa manera de tener confianza en ella misma, de tener un poquito más de seguridad, de tener cosas en su vida que le aporten a su salud, que le traigan felicidad, puede ser una persona que esté súper infeliz haciendo lo que está haciendo. Entonces, todo está como conectado y no podemos desconectar todo lo que está pasando en la vida de la persona. Entonces, muchas veces que se van muchos casos sin que las personas se den cuenta que no hay apoyo, que no hay esa comunicación con las personas cercanas, de esto me está afectando, pero yo lo estoy exteriorizando de esta otra manera, porque muchas veces las enfermedades alimenticias, los desórdenes alimenticios, tienen que ver mucho con ansiedad, con depresión, están muy conectados. Entonces, si no estamos dándole ese apoyo emocional a la juventud, a los niños, adultos también, que no solo, o sea, los adultos también necesitamos, y esa manera de canalizar, regular las emociones, se puede ir por otro lado y si no se tiene la confianza, la comunicación, también se queda olvidado, y ya los desórdenes alimenticios son más difíciles de controlar, de tratar. ¿Qué beneficios, y ya hablando como un poquito más de la parte bonita del ballet, qué beneficios le aporta a un niño, a una niña, el ejercicio de la danza específicamente, y después podemos pasar como a las otras cosas que hacen, pero... Sí, creo que principalmente se vuelve, aparte de todos los beneficios de ejercitar el cuerpo, que son parte de la formación, pero se vuelve como una manera de expresión para los niños, para las niñas. Y entonces es una manera también de expresar emociones y se vuelve parte de la identidad. Entonces, yo siempre fui una persona más tímida, no tan extrovertida, era bien calladita. Y con la danza fue era mi espacio en donde yo me podía expresar y me ponían a hablar en público y me podía dar algo chiquita. Pero bailar era el espacio donde yo me sentía segura. Entonces siento que las personas tenemos diferentes maneras de expresarnos. Hay una frase de Martha Graham que dice, el cuerpo expresa lo que las palabras no pueden. Entonces, realmente se vuelve eso, y ya con el tiempo las personas que no solo lo hacen cuando están chiquitas, que las meten a clases chiquitas y después lo dejan de hacer, pero una persona que sí lleva años con este tipo de formación, ya se vuelve parte de nuestra identidad. Y es algo con lo que nos identificamos, y siento que ahorita con tanta influencia de redes sociales, de tanto que hay en el mundo, es bien difícil que los niños desarrollen esa identidad, que sea específica a lo que ellos hacen y a cómo ellos se sienten, y que no sea siguiendo
a alguien más. Entonces, es una manera para que se expresen. También un montón de cosas que no pensamos, y que con cualquier disciplina también, la organización, uno se vuelve, es una disciplina. Entonces, yo llegaba a mi casa, no llegaba a mi casa, iba a mis clases, regresaba en la noche a estudiar en la noche. Entonces yo me tenía que programar, uno se vuelve más organizado, más responsable con los deberes que se tienen de la escuela, del trabajo. Tiene menos tiempo, entonces tiene que ser más productivo. Tiempo. Exacto. Y no solo es eso, también es la disciplina dentro del salón, que uno llega presentado con su moño, con su uniforme. Es muy importante la presentación, entonces es como bien completa toda la formación, y la parte del ejercicio también, que para las niñas chiquitas aprenden mucha coordinación, mucho conciencia corporal, la musicalidad, la coordinación. Todas son cositas que al principio empiezan como juego, pero más tarde, pero realmente ayuda, porque uno lo ve y uno piensa saltar, es algo que todos los niños hacen, pero tenemos a las niñas chiquitas que en el salón de clase salten y todavía no es algo, o sea, no se despegan del piso. Entonces es bien lindo verlas, pero son cosas que se trabajan, que se desarrollan. Definitivamente un niño crece y aprende a saltar, pero hay cosas de la coordinación que si no se aprendieron chiquitas, hay personas que somos bien descoordinados ya cuando estamos grandes. Entonces, todo eso son beneficios que tal vez no los vemos así tan claros y no se piensa en ellos, pero sí ayuda mucho. Digamos, yo también era buena en matemáticas y en música, pero por el oído musical se va desarrollando, va conectando con otras cosas. Entonces, sí es una formación bien completa. Y bajo las condiciones adecuadas, siento yo, con el apoyo adecuado y en un ambiente sano, puede ser de mucho beneficio para una niña. Con todos esos elementos, la musicalidad, la coordinación, también yo lo noto con los alumnos que están aprendiendo un tercer idioma, como una lengua extranjera. Es increíble cómo se les hace de fácil adquirir un nuevo sonido, adquirir nuevas palabras, porque ya todas esas redes neuronales están formadas. Entonces, es algo que se da mucho más natural. Sí. También con los niños que tienen un poco de dificultades académicas, cuando retrocedemos un poco en el tiempo y preguntamos cómo ha sido su pequeña infancia, vemos precisamente esas cosas. Es que no sabe saltar, no gateó, nunca rodó, cosas que eran juegos del día a día para nosotros. Era algo que teníamos esa libertad y ese espacio para hacer, que lastimosamente por la situación nuestra ahora y sobre todo más aún con la pandemia, no han tenido ese espacio los niños, y que sí pues necesitan desarrollar. Sí, que es importante para el desarrollo. Y ahorita, como por eso mismo que el niño ya no está teniendo el mismo nivel de actividad física que tal vez teníamos antes, hay más aparatos para distraernos, más cosas con las que nos distraemos, y los niños están volviéndose bien sedentarios. Entonces sí estamos como retrocediendo si no se tiene algo aparte, una actividad consciente que se haga aparte de la vida normal, el día a día. Si es algo que se está perdiendo, que no se está desarrollando, así como se ve también en las escuelas, que ya los niños la caligrafía, ya no escriben tanto, pero son cosas que sí ayudan. Y con es súper lindo porque, digamos, uno está en un salón de baile, en un escenario, y uno aprende a ver de reojo. Entonces, porque yo no puedo chocar con la persona que está bailando al lado mío, entonces uno aprende a usar los sentidos de una manera diferente. Entonces, cuando
yo voy caminando, no tan fácil me voy a tropezar en algo porque estoy acostumbrada a que estoy viendo por otros lados, que mis ojos están, que no están enfocados. Entonces, y eso se ve bastante, la coordinación y la estabilidad. Y lo veo también en los adultos, en mis clientes que llegan a las clases de bar, que una de las cosas que más cuesta en el adulto es el balance y la estabilidad del cuerpo. Uh-huh. Poder pararse en un pie, que pareciera que es sencillo. Que es sencillo, pero estabilizar el cuerpo no es algo a lo que estamos acostumbrados. Uh-huh. Y eso es algo que cuando ya estemos mayores, súper importante, pues ahorita tal vez no importa mucho, pero son cosas que se llevan de por vida cuando se aprendieron cuando estamos chiquitos. Esa imagen que nos contó ahorita, de estar atento de la otra persona que está bailando a mi lado y la que tengo al otro lado y mantener mi espacio para que los demás no choquen, para que los demás no se caigan. Me gustó mucho porque creo que en el día a día, en la vida exterior, se ha perdido. Nos hemos vuelto seres más individuales. Solo yo voy manejando en mi vía, tengo prisa, entonces no doy la pasada cuando voy en el tráfico. Yo tengo prisa, entonces yo veo cómo me paso la fila en el banco. No importa, ya no vemos. Sí. Ya no vemos al que tenemos al lado, ya no sabemos qué está pasando con las demás personas. Y creo que es algo que todos necesitamos trabajar para que todos podamos vivir en un mejor lugar. Porque el otro día estaba hablando con mi hijo de las cosas que tenemos control y de las que no. Uh-huh. Le digo yo, no podés cambiar cómo tu compañerito del partido de fútbol reacciona y hace. Y entonces, ¿de qué sí? De cómo vos manejás la situación, de cómo te enfrentás a eso y cómo reaccionás. Si él reaccionó mal, no vas a continuar con una actitud negativa. Uh-huh. ¿Qué podés hacer bien? Porque es quien sos, con lo que te define. Y yo creo que si todos nos tomamos un ratito y pensamos, ¿qué puedo hacer yo de bien? Uh-huh. Voltear a ver y cómo puedo ayudarle a la otra persona quizás a mejorar. Aunque yo esté pasando un mal momento, me voy a dejar a salirme un poco de mí, de mi situación, de lo que tengo, para ayudar al otro. Y la verdad es que la vida es tan maravillosa que cuando hacemos eso, nuestras cosas se vuelven más ligeras también. Exacto. Así que me encantó esa... Sí, y es algo que ya cuando uno está adulto, uno lo puede analizar y se puede dar cuenta de lo importante, pero y cuando uno lo está enseñando también. Uh-huh. Porque es parte de la clase. Si hay más niñas en la barra, claro, cada quien está en su espacio y tenemos que respetar el espacio. Entonces es algo que se les enseña, pero después ya se vuelve una comunidad también. A las niñas ya se vuelven los grupos, se vuelven unidos. No que no haya, no es que todo el mundo van a ser mejores amigos de todo el mundo, pero se aprende a respetar cuando uh-huh. alguien las correcciones, digamos que sea en una clase. Yo estoy corrigiendo a ella porque ahorita la vi y tengo que corregir esto, pero esto le sirve a todo el Correcto. Grupo. Entonces, uh-huh. no es porque usted lo está haciendo bien y usted lo está haciendo mal, es porque todas tienen que aprender de ella. Y si ella está haciendo esto bien, todas tienen también que valorar y aprender de eso. Entonces, sí hay un aporte, y por eso decía yo en un ambiente sano, porque también hay mucha competencia, mucha competitividad en el mundo de la danza, pero también uno aprende a manejar esas situaciones. Y digamos en las presentaciones, es súper lindo ver a las niñas, porque cada quien lleva... Las niñas desde chiquitas yo les digo, me dice, se me olvidó traer tal cosa de mi casa, y yo, es que mi mamá tal cosa, y yo, no es responsabilidad de su mamá, usted tiene que, con las niñas que ya están más grandes, usted tiene que saber que usted va a bailar, que tiene que traer sus zapatillas, sus medias, su vestuario, lo que se va a poner el adorno en su pelo, todo lo que usted va a necesitar, usted lo tiene que traer. Entonces ya se ve, pero yo te puedo prestar esto, pero entonces ya es como claro. una hermandad, y
y se aprende a trabajar en equipo. Claro. Entonces, esa parte que totalmente de acuerdo, que se está perdiendo en el mundo y ya cada quien está en lo suyo y velando por sus intereses, pero esto es algo que las niñas aprenden y permanece, o sea, con ellas. Es algo Claro. que no se olvida y que ya se vuelve también a lo mismo, que parte de su identidad. Así es. Ya su vida es así. Entonces, sí, es bien bonito verlo. Y en la danza específico hay mucho que se tiene que hacer en el momento. El otro día estábamos hablando fui a Sensea en San Pedro y me estaban contando, en tal baile se cayó tal persona y entonces la llevaban. O sea, pero uno encuentra las maneras de improvisar y de hacer que todo funcione, porque no puedo yo seguir en lo mío si algo más está pasando. Claro, Entonces uno se acomoda, se acopla a las situaciones, a todo lo que es inesperado, a lo que puede salir mal y aprende a resolver. Correcto. Y en el momento, no. En el momento. No detenerse a lamentarse qué pasó y que se paraliza todo, sino eso. Cómo reaccionar ante esa adversidad que no está programada y salir adelante y continuar con el objetivo principal, que es la obra. Pues. Exacto. Y ahorita me pasó, y no me da pena hablar de eso, pero en la presentación yo bailé una variación y me deslicé. Me di que ni cuenta me di cuando ya estaba en el piso, porque para bien o para mal, porque si yo me doy cuenta que me estoy cayendo, uno hace fuerza para no caerse. Entonces probablemente me hubiera lastimado. Pero la cosa es que con la misma que me caí, me levanté. Y entonces un montón de gente no se dio cuenta o no sabían si era parte de... Claro, la duda. del show. Yo definitivamente sabía que no estaba programado. Ajá, pero inmediatamente me levanté y seguí bailando. Claro que, o sea, a uno siempre le afecta, normal, pero me dio risa porque después, ya en el estudio, me pregunta una de mis alumnas, me dice, me contaron que te caíste en la presentación. Y yo, sí, le digo, ¿y entonces qué hiciste? Me dice. Y yo, me caí. ¿Y cómo te caíste? Me dice. Y entonces, no, me resbalé y caí pero ¿cómo caíste en el piso? Me dice. Y entonces yo ya, no, caí con las manos y los pies arriba. Le dije. Y entonces ella, ¿y entonces qué hiciste, Miss? Me dice. Y yo me levanté. Y entonces me volví a preguntar, pero entonces estabas bailando y te caíste. Y entonces yo, sí, pero cuando uno está bailando, le digo, eso puede pasarle a cualquiera. Entonces, uno, ¿qué hace? Sigue con el baile. Y entonces me dio risa porque ellas están chiquitas y es la curiosidad de qué pasa y pucha, se cayó, qué feo, pero es parte de también. Obviamente nadie se quiere caer en un escenario. Claro. Pero es algo que pasa y que uno tiene que aprender a tener no me voy a sentar a llorar en ese momento. Exacto. Y tampoco tengo que terminar de bailar. Y no pasó nada. Ajá, exacto. Ajá. Y para esa niña estoy segura de que lo que pase, si llegara a pasarle, es como, no importa. Ella se cayó, se levantó, siguió bailando y no pasó nada. Sí, así que es obviamente pues nadie quiere que eso pase. Exacto. Pero qué buen aprendizaje, porque les puede pasar a ellas como alumnas, les pasó a usted como maestra. Y es algo que ocurre. Exacto. Que puede es pasar. el temor. Me he caído 2 veces en toda mi carrera. Estaba más chiquita la primera, ahorita fue en diciembre. Pero es el temor de cualquier bailarín caerse en un escenario. Claro. Entonces es algo con lo que vivimos y que se tiene que aprender a superar. Entonces le da mucha resiliencia también a las niñas saber que cuando van a competencias también no siempre se gana, cualquier cosa puede pasar. Entonces les va dando este empujoncito para estar más preparadas también para situaciones de la vida que son inesperadas y que simplemente, eso me decía, mis maestras han sido cubanas, decía, resuelve. Sí. Entonces, exacto. Eso es lo que toca, resolver en el momento. Así es, definitivamente. Y la otra parte, la parte con los adultos, ¿cómo funciona? ¿Cómo surgió incluirlo, complementarlo? Sí, pues la clase de bar
yo fui a sacar mi certificación de yoga y en Estados Unidos es donde ha estado bien fuerte este movimiento de las clases de barre. Es una mezcla de pilates, yoga y acondicionamiento inspirado en ballet. Entonces, la clase la creó una bailarina, Lottie Burke se llamaba, y ella se lesionó bailando, se lastimó la espalda y creó esta clase como un método de rehabilitación para su lesión. Entonces, de bajo impacto, toda la parte de fortalecer con los ejercicios de pilates son ejercicios que aíslan músculos específicos, se hacen muchas repeticiones y así se va fortaleciendo todo el cuerpo, pero toda la idea de la clase es crear músculos alargados como trabaja el cuerpo una bailarina o un bailarín. Entonces, en el ballet o en la danza, se fortalece mucho el cuerpo, pero también se estira mucho. Entonces, en medio de cada ejercicio estamos fortaleciendo, pero también estirando. Entonces, por eso normalmente los cuerpos de los bailarines son más estilizados. Estilizados y alargados. Entonces, esa es la idea de la clase. Y siento yo que siempre tenemos que estar como alineados con lo que hacemos, como que todo tiene que ir en la misma línea. Y a mí me encanta hacer ejercicio, por hacer ejercicio me encanta correr, pero, y he probado hacer CrossFit, he probado hacer un montón de tipos de ejercicios que simplemente no se sienten bien en mi cuerpo, porque son muy fuertes, muy pesados, no estoy acostumbrada a... Entonces, a mí me encanta y los resultados en el cuerpo también son muy lindos. Las personas lo primero que me empiezan a decir, me siento más fuerte. Entonces, no necesariamente porque, o sea, yo no les estoy ofreciendo, vengan que su cuerpo se va a ver así en tanto tiempo, van a bajar tanto de peso, pero empiezan a mover el cuerpo diferente. Entonces, un montón de personas vienen a las clases como complemento para el tipo de ejercicio que están acostumbrados a hacer, ya sea con pesas, correr, lo que sea que hagan. Y siempre me dicen, las primeras clases sentí que me duelen músculos que ni sabía que estaban en mi cuerpo. Entonces, es bien completo el tipo de ejercicio. Y para las personas, digamos, que hacen bicicleta o que hacen... que corren, el cuerpo está acostumbrado a moverse en cierto rango de movimiento y creo que aquí, no sé si en todos lados, pero la mayoría de personas, digamos que yo conozco, que hacen algún tipo de ejercicio en específico, no están acostumbrados a estirar el cuerpo. Entonces, el cuerpo se va poniendo tieso y se acostumbra a la fuerza que se necesita para ese tipo de ejercicio en específico. Entonces, es bien completo y a las personas que han venido a las clases, que vienen a las clases, les gusta mucho por eso, porque complementa bastante lo que sea que hagan y siempre está el componente de yoga para todos los estiramientos dentro de la clase y también de relajar, de tranquilizar y apagar un poquito el cuerpo al final de la clase, que el cuerpo se relaje, que eso también nos hace falta a todos los adultos. Tomar tiempo para nosotros, número uno, para ejercicio y hacer algo que disfrutemos de verdad y que se sienta bien en el cuerpo. ¿Se puede hacer solamente esa actividad sin tener como otra actividad de ejercicio? Sí, definitivo. Muchas personas me preguntan eso y también los doctores, como le digo, yo hago pilates y le dicen las personas a los doctores, hago pilates, entonces encontrar algo más que pueda, porque se tiene como que esta idea que solo estás estirando o que no sé qué es la idea que tiene la gente, pero como que no es suficiente ejercicio. Exacto, por eso hago la pregunta. Si una persona hace 3 veces a la semana una clase de barre, una clase de pilates, una clase de yoga inclusive, dependiendo del tipo de yoga también, debería de ser ejercicio, una cantidad de ejercicio moderada y buena para la salud. No es que necesito hacer esto y después 1 hora de ir a correr y otra hora de ir a hacer pesas. Entonces sí, es una
clase bien completa y lo que les digo yo a ellas, eso es lo único que yo hago, no, pues aparte de bailar. Pero cuando no estoy entrenándome tanto, esto es lo que yo hago y esto es con lo que me mantengo. Claro. Entonces, sí es bien completo la clase. Súper. Y todo este programa, enseñanza, trabajo, organización, porque llevar un estudio, no solamente dar la clase, sino todo lo que pasa atrás. ¿Cómo hacer ese equilibrio, ese balance de esa vida profesional con la vida personal, con Familiar. los niños? Creo que eso es lo que más me cuesta. Porque es algo que disfruto, todo lo que hacemos en el estudio, pero sí lleva planificación bastante porque tenemos las clases y 2 veces al año tenemos presentación, si se puede. Sí, ahorita este año fue el primer año que volvimos después de la pandemia a hacer presentación en el teatro, pero es toda la preparación para la presentación. Entonces, no es que el mes antes Claro. nos empezamos a preparar, es coordinar todos los vestuarios, todo lo que se necesite para el teatro, toda la escenografía, y estar viendo que todo, porque sí tengo maestras que me apoyan en el estudio, entonces, pero estar viendo que todo esté caminando como debe ir. Entonces es bastante tiempo. Y mis hijos, mi hijo mayor tiene 5 años, el chiquito va a cumplir 2 años, entonces todavía no va a la escuela, pero el grande sí. Entonces, mi tiempo en el estudio, como las clases son en las tardes, cuando los niños no están en la escuela, es el tiempo que mis hijos no están en la escuela. Exacto. Entonces, es algo que me encanta hacer, pero sí siempre tengo eso en la parte de atrás de mi cabeza de ahorita definitivamente que es relativamente nuevo el estudio que vengo empezando. Es un montón de trabajo, pero no quiere decir que más adelante no vaya a ser igual o más si el estudio crece. Entonces, es como mi esposo me dice, sí, pero los niños se acostumbran y después los niños están más grandes y se duermen más tarde y vos encontrás otras actividades que hacer con ellos en otro momento. Porque ahorita sí, digamos, el chiquito, hay días que yo regreso a las 7, 7:30 a la casa y él ya se durmió. Entonces, si yo no fui a mi casa en la mañana y pasé un rato con él, me puedo ir el día entero sin estar con él, sin pasar tiempo con él. Entonces, ya cuando empiezan a ir a la escuela, es como otro espacio de tiempo que igual no los podría ver, pero sí es la parte más difícil, siento yo, porque como mamá siempre queremos poder estar ahí. Mi esposo, cuando nos conocimos, toda su familia, la mayoría de las mujeres en su familia han sido maestras, han trabajado en educación. Y él me decía, eso es ideal para la mujer. Mira, mi mamá siempre tenía las vacaciones que teníamos nosotros, estaba trabajando el tiempo que nosotros estábamos en la escuela, después podía pasar con nosotros. Y por eso fue que cuando estaba todavía, yo estudié psicología, y ya mis últimos semestres empecé a tomar clases de educación porque dije yo, bueno, tal vez... Es una buena opción. O sea, es una buena opción, tenía sentido definitivamente. Uh-huh. Y probé y trabajé unos cuantos años en eso, pero no es lo que me llamó al final. Entonces, siento que sí hay que encontrar la manera de tener tiempo de calidad con los niños para no sentir que estamos perdiendo de todo lo que está pasando en la vida con ellos. Y cuando uno va con el chiquito, uno se va dando cuenta ya no es el primer hijo, que ya uno ya no está tan pendiente de todas las cosas que uno está pendiente con los primeros hijos. Pero sí hay que hacer malabares, porque también no solo es el tiempo que estoy trabajando, pero también estar manejando, llevando, si queremos que el grande vaya a clases de otra cosa, poder llevarlos. Entonces sí, esa es la parte más difícil, creo yo, para tener un negocio y querer sacarlo adelante y querer crecer, que tanto estoy dispuesta a dar, a ceder.
este tiempo, hay momentos que se tienen que volver como este tiempo no se puede tocar, es para mi familia, porque si no uno se puede perder trabajando y dedicarse mucho al trabajo. Entonces, y con mis hijos también los he hecho parte de, ellos van al estudio, mi hijo me acompaña, el grande, él, bien lindo porque no sé por qué, muchas veces yo le pregunto, bueno, ¿quieres que te lleve a la casa y vas a jugar con tu hermanito o quieres venir conmigo? Y me dice, quiero acompañarte a las clases. ¿Cuántas clases tenés? Entonces él ya sabe, hoy das 2 clases o 3 clases, mami, pero vas a esperar una y después dar la otra, como ya sabe que las maestras dan unas clases, que yo doy otras. Entonces él está bien pendiente, pero muchas veces yo pienso, él no va a querer estar aquí, se va a desesperar, quiere irse, pero él quiere acompañarme, entonces a mí no me, o sea, por estar con él y poder compartir por lo menos ese tiempo que no es que le estoy dedicando completamente a él, pero que él puede ser parte y también él puede ver lo que hace su mamá. Claro. El saber que mamá está trabajando, pero mamá está haciendo esto y todas estas niñas vienen a clases de esto, que él también vaya aprendiendo un poquito del ejemplo. Exactamente. Que al final eso es con lo que ellos se van a quedar. Esto es lo que, o sea, así crecen y fue lo que vivieron. Y espero yo que al final sea un buen aprendizaje para él del ejemplo que le damos, pues, como papás, los dos. Esta semana casualmente platicaba con nuestra querida Ali Cafi, precisamente en ese tema, ¿verdad? De cómo hacer ese equilibrio entre el negocio, entre la empresa, entre esa actividad que estamos haciendo y la familia. Y ella nos decía, es súper importante que sepamos cuáles son nuestras prioridades. Marcar nuestras prioridades porque ese es nuestro freno. Ese es lo que nos dice, aquí tengo que decidir, pero ¿cuál es mi prioridad? ¿Dónde voy a invertir más tiempo? Y definitivamente el tiempo que nuestros hijos pasan con nosotros en toda esa actividad, en todo ese trabajo, en todo eso que hacemos, definitivamente ellos aprenden y los marcan en positivo, porque aprenden del esfuerzo, aprenden de los sacrificios, aprenden ellos mismos a marcar sus prioridades y siento que son más fuertes. Y yo creo que muchas veces, digamos, cuando yo estaba chiquita, mi papá se ríe siempre que se recuerdan de eso, pero yo no sabía qué hacía mi papá. Entonces, en mi cabeza, él iba a una oficina, tenía una computadora, no sé si yo pensaba que iba a jugar en la computadora, pero esa era mi idea. Él iba a una oficina, a una computadora y regresaba a la casa. Entonces, que muchas veces si los niños saben, mamá, papá se va a trabajar, pero ¿qué pasa? ¿Qué hay? No siempre, y no siempre se puede, pues si uno no tiene su negocio propio que puedo traer a mi hijo al trabajo, no tienen eso, pero sí es como conectar diferente con ellos, porque muchas veces que puede que yo estoy cansada y lo regaño o grito o lo que sea, pero yo le explico, estoy cansada, vengo de dar tantas horas de clase. Entonces, pero él sí puede conectar, está dando clases porque yo la veo como da clases. Y también disciplina para él, porque muchas veces él quiere entrar al salón y le digo, yo se espera, estoy dando una clase, tiene que esperar, me tiene que decir qué es lo que necesita y yo le puedo ayudar, pero tiene que esperar, no es que aquí viene como que si está en su casa y va a entrar cuando quiere. Claro. Entonces, van aprendiendo cositas así, poquito a poquito, y tal vez va a entender un poquito más después el tiempo que yo no estoy en casa o lo que estoy haciendo o cuando va a ver a las presentaciones. Creo que es bien impactante también para él porque es como esto es lo que está trabajando mamá ya, pero aquí es una cosa bien, bien, bien impresionante. El resultado del esfuerzo, del trabajo, exacto, de la preparación. Entonces, sí, es lo que dice ella, de marcar esas prioridades, saber tener claro. Creo que como todo, o sea, porque también
las cosas que hacemos por nosotros mismos, para nuestra salud, para nuestro bienestar, las cosas que hacemos para nuestra familia, siempre tiene que haber un balance en todo, no solo el tiempo que le dedicamos a la familia, sino que el bienestar, estar bien uno para poder estar bien para ellos, para poderles dar todo lo que tenemos que darles. Claro. Y digamos, ahorita que yo tengo el estudio y que doy clases, casi nunca recibo clases, que lo que he disfrutado tanto toda mi vida es bailar. Entonces, todavía recibo clases con mi maestra cubana por Zoom, y ese momentito de la semana mi esposo siempre me dice como que ¿y ahorita qué tenés? ¿No tenés clases? Y yo no, pero sí tengo una clase que no voy a dejar de recibir porque es la única clase que yo recibo. Entonces, siempre es como que está esto que no lo voy a dejar porque es lo que yo disfruto y es con lo que yo me relajo, porque solo estoy dando, también tengo que encontrar un momentito para yo también recibir. Claro. Sí. Entonces, sí es importante manejar el tiempo y saber que a ciertas horas ya no más trabajo, porque también con las redes uno se puede, o sea, es bien fácil. Los segundos, los minutos, sí, pasan y acumular cosas que hacer, siempre hay algo que hacer. Bueno, pues nuevamente muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. De verdad que me encanta todo el concepto que tiene, todo lo que hace, así que me encantaría que pudiéramos hacer algo más adelante con estos chicos, con las mamás que a veces también necesitan esos escapes, esas salidas, esos tiempos, les digo yo, sin niños, y saber que los niños están entretenidos. Así que mil gracias. Gracias, Giselle, y a la orden, que cualquier actividad que se pueda hacer con las mamás o con los niños, estamos a la orden. Mil gracias. Y hasta la próxima en otro episodio de Tarumba.